Shalom todos. Este video es parte de una serie de Hasferoth y este video es parte 3. Y en este video, este video va a ser un video muy avanzado sobre la diagrama de Hasferoth. Ahora empezamos. Ahora, ¿qué es la diagrama de Hasferoth? Pues, número 1 es una representación esotérica, matemática y geométrica de Dios. Y también es una representación de los 10 Sroth y su relación con el otro. Y también representa los 22 caminos de sabiduría dentro de Hasferoth. Ahora, a este punto, los observadores de este video preguntan, pues, ¿qué son los 22 caminos de sabiduría? Pues esto es algo muy avanzado y esotérico de la Cábala, y en un video muy futuro hablamos más de este tema. Ahora seguimos a enseñar la diagrama Mordeno de Hasferoth, que aquí está. Y este diagrama es el diagrama Mordeno que está conocido por todos los cabalísticos mordenos, y que ha estado conocido por todos los cabalísticos en los 800 años pasados. Ahora, desafortunadamente, este diagrama es incorrecto y casi no existe. Es decir, que todos los cabalísticos, o casi todos los cabalísticos, no saben que este diagrama es incorrecto. Es decir, que yo personalmente en esta generación, yo no conozco a ningún cabalístico que sabe que este diagrama está incorrecto. Pero así es. Y en este video yo voy a dar las pruebas que demuestran que este diagrama es incorrecto. Y esto es muy importante, porque solo los cabalísticos o santos que están iniciados a los misterios sagrados y divinos enteramente saben este gran arcano o secreto, que este diagrama es incorrecto. Y este diagrama en esta generación y por los casi 800 pasados años se encuentra en muchos libros cabalísticos principales, y también se encuentra en libros oculticos de los satánicos y y los luciferianos también, desafortunadamente, porque lamentable ellos, muchos de los luciferianos y satánicos de los niveles más altos y que pertenecen a los órdenes satánicos más altos, lamentable ellos han estudiado la cábala judía, es decir, parte de los misterios sagrados y divinos. Es muy lamentable y muy triste, pero así es. Ahora, el gran arcano que es muy importante entender es que solo los cabalistas o cabalísticos más iniciados conocen el verdadero diagrama de Hasferoth. Ahora,
es importante entender también que hay tres tipos de cabalistas o cabalísticos. A mí me gusta decir cabalísticos, voy a decir cabalísticos, pero hay tres tipos de cabalísticos: el primer grado, segundo grado y el tercer grado. Ahora, la mayoría son cabalísticos del segundo grado o el tercer grado. Y los cabalísticos, por definición, los cabalísticos del primer grado son los que están iniciados completamente a los misterios sagrados y divinos. Ahora, los cabalísticos de segundo grado no son conscientes de los cabalísticos del primer grado, ni de cómo funcione el verdadero sistema divino esotérico. Es decir, que siempre hay operaciones divinas que operan en nuestro mundo. Y así es. Y un ejemplo de esto es durante el 12º siglo, cuando los textos principales cabalísticos se estaban redactando. Y durante este siglo había santos que estaban iniciados completamente a los misterios sagrados, que participaron en la redacción de estos textos muy esotéricos y cabalísticos. Y fue parte de la operación divina de Ha-Elohim durante este siglo. Y estos santos que participaron en este proceso y estas operaciones muy divinos y esotéricos, es decir, operaciones que fueron muy secretos, fueron cabalísticos del primer grado. Y esto es un gran secreto que solo los cabalísticos del primer grado saben. Ahora, también parte de estas operaciones sagrados y esotéricos que pasaron fue que estos cabalísticos del primer grado, estos santos, también intencionalmente pusieron errores en estos textos principales. Es decir, que parte de este proceso divino y estas operaciones divinas que estaban pasando en este siglo, que fue parte de la redacción de estos textos principales cabalísticos, fue que pusieron intencionalmente errores en estos textos. Y esto fue parte del plan divino de Ha-Elohim, y el propósito fue para separar entre
los cabalísticos del primer grado y las personas que no son cabalísticos del primer grado. Entonces, un judío que es un laico que estudia estos textos principales y esotéricos después de que estaban redactados, no va a saber dónde se encuentran estos errores y qué son estos errores en los textos. Y si él cree todo lo que él lee en estos textos principales como Sefer HaZohar y habla con un cabalístico del primer grado, el cabalístico del primer grado va a saber que este judío laico no está completamente iniciado. Y este fue el propósito atrás de inserción de estos errores en los textos. Ahora, un ejemplo de esto se encuentra en un libro muy importante de un cabalístico muy grande y muy iniciado que se llama Moshe Cordovero. Ahora, principal hay dos escuelas de la Cábala moderna y una escuela fue fundada por Moshe Cordovero y la otra por Yitzhak Luria. Ahora, la escuela que es más elite y más cerca a la Cábala muy antiguo y verdadero es la escuela de Moshe Cordovero, que fue un cabalístico que vivió en España hace como unos 500 años por allí. Y Moshe Cordovero es muy importante entender que él es uno de los cabalísticos más iniciados de los 1000 años pasados. Y ahora, por definición, un cabalístico del primer grado es alguien que está iniciado al como al 98, 99 percentil o 100 percentil. Y un cabalístico de segundo grado va a ser un cabalístico que está iniciado al 90 percentil, por allí. Entonces, es decir que Moshe Cordovero no fue un cabalístico del primer grado, él fue un cabalístico de segundo grado. Ahora, sí, él fue muy iniciado porque él fue iniciado hay que decir como al 90 percentil, que es un nivel que es muy iniciado. Es decir que podemos decir que Moshe Cordovero fue un cabalístico sobre el borde de segundo grado y primer grado, es decir. Y esto es muy importante entender. Y aquí vamos a seguir y voy a enseñar una prueba de esta verdad, de este hecho. Ahora, eso se encuentra en uno de los libros de Moshe Cordovero que se llama Pardes Rimonim, que es hebreo por Huerta de Granadas. Y seguimos. Y la prueba se encuentra específicamente en este libro Pardes Rimonim, en Portón 6, capítulo 2, donde él escribe o dice: en el capítulo anterior nos situamos en el diagrama de la emanación según lo acordado entre todos o la mayoría de los cabalísticos y lo probamos con algunos discursos, con algunas palabras del Rashbi en Sefer Tikkunei HaZohar. Ahora paro aquí para explicar algo. Rashbi es
es un acrónimo para Rab Shimon Bar Yochai, que es uno de los rabinos más famosos, que fue el autor de Sefer HaZohar. Y seguimos. Deseamos ahora citar la opinión de Yitzhak ben Shamuel Dajo, que contradice a todos los cabalísticos. Primero, Rab Shem Tov ben Shem Tov dibujó un diagrama que no está de acuerdo con el coventicio como este. Ahora, hay que analizar parte de este paso. Ahora, dice en el capítulo anterior, nos citamos con el diagrama de la emanación. Ahora, en el capítulo anterior de este paso, Moshe Cordovero da unas pruebas de que el diagrama correcto es el diagrama como lo conocemos en esta generación. Ahora, estas pruebas que él da vienen o provienen de nuestros libros principales de la Cábala, que son Sefer HaZohar, pero principalmente Sefer Tikkuni HaZohar. Ahora, como ya ha dicho, esas citas que él da de Tikkuni HaZohar son citas de que fueron parte de esos errores que que insertaron en el libro Tikkuni HaZohar. Entonces, aunque Moshe Cordovero cree que son pruebas verdaderas porque provienen de estos libros, no son porque estas pruebas contienen citas que son erróneos en el libro Tikkuni HaZohar. Fueron parte de los errores que insertaron en Tikkuni HaZohar. Y por esa razón, estas pruebas no son verdaderas pruebas. Pero Moshe Cordovero no sabe esto porque no es un cabalístico del primer grado. Él piensa que todo el libro Tikkuni HaZohar y Sefer HaZohar, que estos libros contienen, todo es la verdad. Que estos libros no tienen nada de errores. Pero esto es muy lejos de la verdad. Y esa es la primera prueba que él no es un cabalístico del primer grado. Ahora, segunda pregunta. ¿Quién es Yitzhak ben Shamuel? Yitzhak ben Shamuel fue un cabalístico muy, muy iniciado que vivió en el 14 siglo, por allí, y él nació en Israel y fue iniciado en Israel, en la Tierra Sagrada. Y esto es muy, muy importante, porque seguimos en el paso y continúa y dice, sin embargo, el orden de los tres primeros sigue la visión de Yitzhak ben Shamuel y Rab Todros Halevi. Rab Moshe de León escribió de acuerdo con esta idea. Ahora, ¿quién es Rab Moshe de León? Rab Moshe de León fue un santo, un cabalístico del primer grado, que fue un redactor de los textos principales de la Cábala. Entonces él participó en este proceso muy esotérico, muy secreto, muy divino y sagrado que pasó en el 12º siglo, donde los misterios sagrados y divinos se estaban retratando por la primera vez en escrito.
Entonces, él fue un cabalístico del primer grado, muy iniciado, un santo, es decir. Y eso es muy importante porque antes de antes del 12º siglo, estos textos no existieron. Y estos textos, por la primera vez, estaban accesibles en Europa después del 12º siglo. Y ahora, por la primera vez, todos los judíos se pueden iniciar a los misterios sagrados por estos libros. Y de hecho, no propiamente, porque si no tienen un rabino o un cabalístico que es del primer grado, que le pueden enseñar los errores en estos textos, no van a estar iniciados completamente. Y eso es lo que pasó. Por mucho tiempo, muchos cabalísticos leyeron estos textos sin tener un rabino completamente iniciado. Y entonces ellos entretenieron muchos errores. Es decir, ahora esto es muy importante porque Yitzhak ben Shamuel nació en Israel y se inició en Israel. Ahora, en este tiempo, en el 13º siglo, cuando él vivió, como unos 100 años después de la redacción de los textos cabalísticos, estos textos cabalísticos no existieron en la tierra sagrada. Entonces, Yitzhak ben Shamuel no sabía nada de Sefer HaZohar y Sefer Yetzirah, etc. Él no sabía nada de esos textos, no existieron en la tierra sagrada. Él fue iniciado por el método muy antiguo que fue el transmisión oral. Entonces, cuando Yitzhak ben Shamuel fue a Europa por la primera vez, específicamente a España, y estaba conociendo con muchos judíos que son cabalísticos, están hablando de estos textos muy esotéricos y divinos. Él está diciendo, yo no conozco estos textos, nunca he conocido estos textos. ¿Cómo que existen estos textos? Yo los quiero ver. Por favor, déjame ver estos textos, los quiero leer, los quiero ver, porque yo provieno de la tierra sagrada, y en la tierra sagrada estos textos no existen. Nosotros judíos en la tierra sagrada no sabemos nada de esos textos. Entonces esto fue una gran sorpresa para Yitzhak ben Shamuel, pero en contexto es muy importante entender por esta razón que Yitzhak ben Shamuel fue muy iniciado, porque él nació en Israel, fue iniciado en Israel y fue iniciado por el método más antiguo, que fue el método de la transmisión oral. Mientras en Europa los judíos están leyendo esos textos cabalísticos por la primera vez. Ahora, el punto aquí es que es entender en contexto que Yitzhak ben Shamuel y Moshe de León son cabalísticos muy iniciados y del primer grado. Y el punto de gran trascendencia a respecto a este paso es que estos cabalísticos están en acuerdo respecto al diagrama de Hasferoth. Entonces vemos aquí en este paso que Moshe Cordovero los da una lista de 3 rabinos o cabalísticos, y sin saberlo, estos cabalísticos son del primer grado. Ahora, también es importante notar la estructura de la diagrama que ellos dibujan aquí en este paso. Ahora,
seguimos al primer grado entendimiento cabalístico. Ahora leemos en el libro principal o el Magnus Opus de Yitzhak Ben Shamuel, el libro que se llama Meirath Einayim, que significa en hebreo luces de los ojos, que es un comentario sobre el comentario a la Torah de Ramban, que es un acróstico para Rab Moshe Ben Nachman, que es otro cabalístico de España muy iniciado. Y leemos en este libro principal de Yitzhak Ben Shamuel, él dice: aquí les dibujé un diagrama de los 10 Sefirot en su orden correcto y verdadero para aquellos que tienen ojos para ver y un corazón para entender. No he visto entre los cabalísticos a nadie que se diera cuenta de esto excepto de Rabí, de quien lo recibí, y aquí está. Cualquier afirme que este diagrama es una inversión pertenece a la generación de la perversidad, pero si su intención es buena, su mente está al revés y él busca mirar la parte trasera mientras buscamos mirar la cara. Ahora, esto es muy importante porque solo los cabalísticos del primer grado saben que este dibujo es el diagrama verdadero. Y sí, estos santos, estos cabalísticos del nivel más alto, son los que tienen ojos para ver y un corazón para entender. Como dijo Yeshua, para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Ahora, esto es muy importante entender y saber y notar este diagrama. Porque aquí enseño el diagrama al revés, el diagrama moderno al revés. Sí, al revés. Y aquí puedes ver que la estructura de este diagrama es muy similar a la estructura que dan los cabalísticos del primer grado. Y esto es muy importante, porque entretener errores como un error al respecto de la diagrama o la estructura divina de la cabeza de Dios, es entretener un error de un nivel muy alto, del nivel más alto. Y esto tiene profundas consecuencias. Es decir, que estamos tratando de cosas, temas de un nivel muy alto, de un nivel esotérico, muy divino, que pertenece al dominio esotérico y divino y sagrado. Y esto es de una gran trascendencia. Y sí, y sencillamente es inaceptable. Simplemente es inaceptable. Y hay profundas consecuencias en entretener estos errores tan grandes, de tan gran trascendencia.
Y por esta razón es muy, muy importante estar iniciado completamente. Ahora, seguimos al primer prueba esotérica de HaTorah, o es decir, la única prueba en HaTorah. Y se encuentra en Sefer Breshit, capítulo 2, versículo 10, donde dice: salía de Edén un río para regar al huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. Ahora, por análisis, podemos obtener conocimientos muy profundos. El primer, que Edén representa la madre divina superior absoluta dentro de la divinidad o la cabeza de Dios. Y todos nuestros textos principales cabalísticos están en acuerdo. Y segundo punto es, el río representa al Hijo absoluto de Él es Dios en hebreo, en la divinidad. Y que las 4 cabezas representan los 4 Sefirot, que son el carruaje del divino Hijo o Madre. Entonces, el versículo supra nos da la estructura esquelética del diagrama de HaSefirot. Y aquí enseño esta estructura. Y aquí podemos ver que Edén, la madre, está arriba, y luego sigue el hijo, y el enlazar entre la madre y el hijo representa el río. Podemos ver las 4 cabezas, y luego que que este río se va al huerto a mojar el huerto, que representa Shekhinah o la hija divina. Y también es muy importante notar, por favor, notan que esta estructura principal es un hexágono. Esto es muy, muy importante, en que vamos a ver dentro de poco. Ahora, seguimos a hablar de los secretos del Santo Hijo Divino en la divinidad o en la cabeza de Dios. ¿Cómo está escrito en nuestros antiguos oráculos divinos? Específicamente en Sefer Tehillim, capítulo 9, versículo 1, donde dice: al jefe sobre los secretos del Hijo. Ahora, este capítulo en Sefer Tehillim contiene muchos de los secretos del Hijo de Elohim. Ahora, para saber y extraer esos secretos en el capítulo, tienes que saber hebreo. Es un requisito saber hebreo y estar iniciado a los misterios divinos. Cuando llegas a estos requisitos, luego puedes saber todos los secretos que están cifrados en este capítulo por el hebreo. Ahora,
podemos leer también las primeras dos palabras en HaTorah como Bereshit bara. Entonces, en el hebreo, las dos palabras de HaTorah son Bereshit bara, que literalmente significa en el principio él creó. Pero, como ha dicho en los videos anteriores, hay al menos 7 niveles a cada aspecto de hebreo. Que sea una letra, un versículo, una palabra. A cada aspecto de hebreo existe 7 niveles. El primer nivel va a ser la interpretación literal, y luego cuando se baja nivel, llegas a los más interpretaciones más esotéricos, más místicos. Ahora, entonces hay muchas interpretaciones de las palabras y letras en hebreo. Ahora, podemos decir literalmente que Bereshit, como significa en el principio fue. Pero bara, aunque significa en hebreo él creó, en arameo significa algo diferente, específicamente el hijo. Entonces, cuando sabes esto, podemos leer el versículo en otro nivel o en otra interpretación que se lee como en el principio fue el hijo. Entonces, esta es una interpretación muy místico, una interpretación secreto. Ahora, eso es importante porque dice en uno de nuestros libros cabalísticos principales, pero muy esotéricos, dice en Sefer Tikkuni HaZohar, en folio 14b, ahí dice, la letra hebrea, wow, que tiene una gematria de 6, es el hijo de Yah. Ahora, ¿quién es Yah? Pues, como expliqué en un video anterior, Yah significa los dos padres en la cabeza de Dios. Entonces, Dios significa el Padre Divino en la cabeza de Dios, y la letra He significa la Madre Divina en la cabeza de Dios. Y la tercera letra en la tetragrama representa el hijo, que es wow, que tiene una gematria de 6. Y eso es muy importante porque otra cifra atrás de la palabra Breshit es cuando está permutado. Cuando esta palabra está permutado, se puede convertir a dos palabras que están permutados. En la primera es bara, que es hebreo por él creó, y shit, que es arameo por el 6. Entonces, shit es arameo por el número 6. Ahora, entonces, otra interpretación mística, esotérica, al respecto a este versículo es, él creó el 6. Pregunta, ¿quién es el 6? Pues ya sabemos de Tikkuni HaZohar que el 6 es el hijo de Yah, o el hijo de Dios en la cabeza de Dios. Entonces, el número 6 es un símbolo para el hijo, representa el hijo divino. Ahora, otra cifra atrás de Breshit es que podemos decir que bara, que ya sabemos que significa el hijo en arameo,
igual a Sheath, que significa al 6 en arameo. Entonces tenemos una ecuación esotérica o cabalística que dice el hijo igual al 6. Y esta es la prueba atrás del versículo en Tikkun Hazor que dice que la letra hebrea, que tiene una gematria de 6, porque el número 6, porque los números y las letras son iguales en hebreo, representa el hijo. Entonces, todo está interconectado y esto es muy importante entender. Y es por esta razón que el Hijo de Dios, que es Adán, fue creado en el sexto día. Entonces, el sexto día está asociado con el hijo de Elohim, que es Adán. Entonces, otra vez, todo está interconectado. Ahora, el secreto del hijo, oh wow. Totalmente deletreado, esta letra wow se convierte a wow. Y que es 3 letras, wow, aleph, wow. Y cuando deletreas esta letra totalmente, la gematria de esta palabra, wow, que es wow, aleph, wow, tiene una gematria de 13, que es igual a la gematria de la palabra Echad. Entonces, Echad en hebreo significa uno. Y esta palabra Echad en hebreo, que significa uno, tiene una gematria de 13 también. Entonces, cabalísticamente, matemáticamente, tenemos una ecuación sobre la palabra Echad, que significa uno, y la palabra wow, que es el deletreado totalmente de la letra wow. Eso es importante porque en un video anterior expliqué que en realidad el hijo en la divinidad es 6 hijos. Entonces, en Hasferoth empezamos con el padre, luego la madre y luego el hijo, que es 6 hijos. Entonces hay 6 hijos, pero estos 6 hijos son uno, místicamente. Entonces, igualmente como el Decad, Hasferoth es 10, que es 1, 10 es 1, 1 es 10. Igualmente, los 6 hijos son 1. Entonces, como decimos que la cabeza de Dios son 10 emanaciones que son 1, entonces hay místicamente hay una singularidad y unidad entre estas 10 emanaciones en la cabeza de Dios. Igualmente, me gusta hablar del hijo como la cabeza del hijo. Como decimos la cabeza de Dios, me gusta decir la cabeza del hijo, porque es una cabeza del hijo, contiene 6 emanaciones, porque se representa por la letra wow, que tiene una gematria de 6. ¿Por qué tiene una gematria de 6? Porque en realidad hay 6 emanaciones, pero son 1. Como ya di la prueba cabalísticamente, que 6 es 1. Entonces existe místicamente una singularidad y unidad entre esta cabeza del hijo, que son 6 emanaciones. Eso es muy importante entender. Ahora, el gran punto de todo esto, que matemáticamente y geométricamente, la singularidad del número 6 está representada por el polígono, que es el hexágono.
que es la estructura básica atrás de la cabeza de Dios. Ahora aquí dibujé el verdadero diagrama de Hasperoth. Y aquí en este diagrama se puede notar que confundido a Kether y Jochma a una emanación, en lugar de enseñar dos emanaciones para Kether y Jochma, pero no es problema, es decir. Ahora, aquí es muy, muy importante notar que lo que está destacado aquí es el hexagrama. Entonces eso es muy, muy importante porque lo que destaca principalmente este diagrama es la hexagrama. Y también es notar que podemos ver dos hexágonos en este diagrama. El primer hexágono, que es el más pequeño, representa o incluye el hijo, que son 6 o 7 emanaciones. Y luego se forma otro hexágono más grande que incluye la hija o Shejina en la cabeza de Dios. Entonces podemos ver que hay un hexágono adentro de otro hexágono que simboliza la unión sobre el hijo y la hija divina, que están en una unión conyugal divino, es decir. Ahora seguimos a hablar un muy gran arcano, uno de los más grandes arcanos. Al respecto, uno de los más grandes arcanos que se relacione a el hexagrama divino. Y eso es muy importante porque hay una gran ignorancia en esta generación y ha existido una gran ignorancia por mucho tiempo sobre el hexagrama, porque muchos ignorantes, que incluyen muchos cristianos, lamentable, que creen que este símbolo se pertenece al dominio del diablo o Hasatán, y que es algo satánico, pero eso no puede ser mucho más lejos de la verdad. Principalmente, como ya deben de entender y ya han visto, el hexagrama representa al Santo Hijo Divino dentro de la divinidad o de la cabeza de Dios. Y es muy importante notar también que pues si seguimos a mi dibujo del diagrama verdadero, se debe de notar que aquí existen o se pueden ver las 22 caminos de sabiduría. Entonces, si se debe de notar también que en el
en el hexágono pequeño que representa el hijo, este hexágono contiene específicamente 18 senderos de sabiduría. Y eso es muy importante porque la gematria de la palabra Chai, que en hebreo significa vida, tiene una gematria de 18 también. Entonces podemos ver una ecuación entre el Hijo de Dios, que contiene 18 senderos de sabiduría, y la palabra Chai, que significa la vida, porque el Hijo representa y significa la vida, específicamente la vida eterna. Y también es importante saber y notar que este número exacto, que es 18, es el número de bendiciones en la Amida, o Shmoneh Ezra, que es la oración de 18, porque Shmoneh Ezra en hebreo significa 18, porque la Amida contiene 18 brachot, o bendiciones, que es la oración judía estándar. Ahora, otro punto de gran trascendencia atrás del hexagrama divino es que el hexagrama codifica todas las 22 letras hebreas del hebreo Aleph Bet. Y aquí enseño un pictorial enseñando todo esto. Aquí puedes ver todas las 22 letras que están cifradas por el hexagrama. Por ende, la razón por la que es el sello de Israel. Esto es el sello divino universal del Santo Hijo Divino dentro de la divinidad en la cabeza de Dios. Este sello divino, poderoso, es nuestro patrimonio y monumento de Israel. Y es por esta razón, principalmente, que protege a los magos ocultos, que principalmente son satánicos y luciferianos, tal como el sol brilla tanto sobre los hombres buenos como sobre los malos. Entonces, el sol brilla ambos los tipos buenos y malos. Igualmente, el hexagrama, que es el gran sello divino, representante por el Hijo Divino, que significa la vida eterna, también protege ambos las personas malas y buenas que usan este sello. Y aunque los satánicos y luciferianos y magos negros no saben esto, lo que sí saben a menos es que este sello los protegen. No saben por qué, pero saben a menos que este sello es muy poderoso y que los protegen sobre los demonios cuando están haciendo su magia negra, invocando demonios y ángeles caídos. Pero así es. Ahora espero que aprendieron muchísimo en este video, donde revelé muchos arcanos, secretos y misterios sagrados y divinos por la primera vez.
Shalom.